Nuestra comprensión del asentamiento de la frontera americana ha sido inalterablemente romantizada por los cientos de películas, programas de televisión y novelas que hablan sobre el salvaje oeste. Sin embargo, pocos de esos tratan sobre personas o eventos reales, y menos aún intentan representar con precisión la vida en la frontera americana. De hecho, el oeste podía ser bastante salvaje, y a veces las historias verdaderas de personas reales son aún más interesantes que la trama de una película de Hollywood. Y un buen ejemplo de eso es la historia del a veces policía, a veces forajido, siempre asesino, Jim Killer Miller. Probablemente no haya un mejor ejemplo para entender la naturaleza de la ley, la justicia y la vida de los forajidos en el salvaje oeste. Si hubieras visto a Jim Miller, el alguacil de Pecos, Texas en 1890, podrías haber pensado que era un policía tan serio y recto como los que siempre han sido retratados usando un sombrero blanco. Era popular en la ciudad, felizmente casado, un metodista devoto, siempre educado, no usaba lenguaje obsceno, ni bebía o fumaba, y era un entusiasta miembro de la iglesia. Era muy conocido por su apariencia meticulosa, siempre vistiendo una camisa blanca con un cuello rígido, un alfiler en su solapa y un pesado abrigo negro sin importar el clima. Pero las apariencias engañan. El hombre que era tan piadoso que a veces los habitantes del pueblo de Pecos se referían a él como Deacon Jim, era en realidad un asesino despiadado. Fue acusado por primera vez de asesinar a sus abuelos a la edad de 8 años, aunque nunca fue procesado por ese delito. Y en 1884 fue condenado por asesinar a su cuñado, disparándole a sangre fría con una escopeta mientras dormía, y fue condenado a cadena perpetua, pero la condena fue anulada por un tecnicismo. Según informes, trabajó como asaltante de diligencias y asesino a sueldo, y fue muy sospechoso como el culpable de una emboscada que le costó a un alguacil de la ciudad en Texas su brazo. Y como alguacil de la ciudad de Pecos, tenía la reputación de matar a prisioneros mexicanos, siempre alegando que fueron disparados mientras intentaban escapar. Mientras era alguacil de la ciudad, el sheriff del condado Bud Frazier comenzó a sospechar que Miller estaba implicado en varios delitos. Miller y Frazier tenían historia, ya que originalmente Miller había sido contratado como su adjunto. Frazier despidió a Miller por supuestamente robar 2 mulas, pero los feligreses y un alguacil local lo respaldaron. Esto desencadenó una disputa que estaba por agravarse. En 1893 se acusó a Miller de planear matar a Frazier, pero el único testigo del estado fue asesinado. La mayoría sospecha que por uno de los secuaces de Miller, y el caso fue desestimado. Sin embargo, Miller perdió su trabajo como marshal y en su lugar abrió un hotel. En abril de 1894, Frazier confrontó a Miller en la calle. Sin querer darle a Miller la oportunidad de usar su famosa escopeta, Frazier empezó a disparar. Le disparó a Miller en el brazo, la ingle y descargó su revólver en su pecho. Los amigos de Miller lo llevaron apresuradamente a un médico, seguros de que las heridas serían mortales, solo para descubrir que la razón por la que Miller siempre llevaba su pesado abrigo era porque ocultaba una pesada placa de hierro que llevaba debajo, que cubría su pecho y en este caso había salvado su vida. Sorprendido por la supervivencia de Miller e ignorando la placa de metal, Frazier lo atacó nuevamente en diciembre. Le disparó a Miller en el brazo, la pierna y el pecho, pero la placa de metal lo salvó nuevamente. Desmoralizado, Frazier huyó. Miller lo acusó de intento de asesinato, pero el juicio resultó en un jurado dividido. Parece que la disputa terminó cuando Frazier perdió su reelección como sheriff del condado y dejó la zona. Pero cuando volvió a visitar en 1896, Miller lo mató con una escopeta, disparándole en la parte trasera de la cabeza mientras jugaba cartas en un salón. Miller fue enjuiciado por asesinato, pero el jurado se negó a condenarlo argumentando que no había hecho nada peor que Frazier. Un testigo que declaró contra Miller en el juicio fue asesinado posteriormente. Se informó que Miller mató al hombre y luego galopó un caballo casi 100 millas durante la noche para establecer su coartada. Miller siguió asesinando y eludiendo hábilmente las consecuencias. A menudo asesinaba por encargo con un cómplice. Un sospechoso se declararía culpable del tiroteo, mientras que el otro alegaría que actuó en defensa propia. Los testigos y abogados que intentaron procesarlo morirían misteriosamente. Operaba negocios fraudulentos como vender lotes en el Golfo de México y asesinaba a quienes intentaban delatarlo. Tomó contratos durante las guerras de ovejas y ganado de Texas, donde las facciones peleaban por terrenos y el sicariato era un negocio lucrativo. Fue acusado de matar a un mariscal de los Estados Unidos llamado Ben Collins en 1906, pero nuevamente todos los testigos murieron misteriosamente y Miller escapó.
En 1908, se sospechó que participó en el asesinato del famoso agente de la ley Pat Garrett, ya que uno de sus conocidos secuaces estaba con Garrett en ese momento, pero otro hombre fue condenado por ese crimen. Pero la suerte de Miller eventualmente tenía que acabar. En febrero de 1908, 2 hombres lo contrataron para matar a un ex marshal de los Estados Unidos y popular ranchero llamado Gus Bobbitt por una disputa de tierras. Fiel a su estilo, Miller emboscó a Bobbitt saliendo de un árbol y disparando con su escopeta de doble cañón. Bobbitt murió por sus heridas, pero sobrevivió lo suficiente como para señalar a Miller, a quien también implicó otra evidencia. Miller, los 2 hombres que lo contrataron y otro cómplice fueron todos arrestados y encarcelados en la ciudad de Ada, Oklahoma. Pero las pruebas en su contra eran débiles, y Miller, quien había burlado la justicia en múltiples ocasiones, encarcelado, confiaba en que sería absuelto. Pero no esta vez. El 19 de abril 1909, hasta 150 ciudadanos, mayormente amigos y vecinos de Gus Bobbitt, indignados porque el sistema judicial liberaba a tales asesinos, asediaron la cárcel, sometieron a los diputados y lincharon a los 4 hombres en un granero. Aceptando su destino, Miller saltó del tirante. Sus últimas palabras fueron: «Déjala ir». Es difícil separar los hechos de la ficción en la historia de la vida de Jim Miller, pero un periódico de la época dijo que poco antes de su muerte se jactaba de haber matado a 51 personas. Y aunque es imposible de verificar, es indiscutible que era un asesino impenitente al que un ciudadano destacado describió como el peor hombre que jamás conocí. Y en el momento de su muerte, lideraba una banda bien organizada de asesinos que se decía haber sido la peor en la historia del estado de Oklahoma. De alguna manera, la vida de Jim Miller representa la vida en la frontera de Estados Unidos. Aunque la mayoría de los ciudadanos eran respetuosos de la ley y pacíficos, había muchos motivos de conflicto, especialmente sobre la tierra, como derechos de pastoreo y los intereses en competencia de ganaderos, agricultores y pastores de ovejas. Y poblaciones marginadas como los mexicanos y los nativos americanos podían ser asesinados con total impunidad. Los forajidos más famosos del salvaje oeste a menudo vivían entre la ley y la ilegalidad, y muchos de ellos sirvieron como agentes de la ley en algún momento. Algunos afirmaron que Jim Miller se volvió Ranger de Texas después de asesinar a Bud Frazier, aunque esto no se ha comprobado. Bud Frazier había sido implicado en varios asesinatos antes de convertirse en sheriff del condado. Y el sistema de justicia se corrompía fácilmente, en gran parte porque las personas que instigaban la violencia a menudo eran las personas que estaban en el poder, y algunos incluso argumentaron que la razón por la que realmente ahorcaron a Jim Miller es porque la gente tenía miedo de que pudiera implicar a demasiados ciudadanos destacados en sus delitos. Los psicópatas y los asesinos en masa pueden surgir en cualquier momento de la historia, hecho que nos recuerdan demasiado a menudo hoy en día. Pero la vida violenta y la muerte de Jim Miller son un buen ejemplo de lo que puede suceder a la humanidad cuando la única ley proviene del cañón de una pistola. Soy el chico de la historia. Espero que hayas disfrutado este episodio de 5 minutos de historia, con fragmentos breves de historia olvidada. Si disfrutaste, haz clic en el botón de pulgar hacia arriba a tu izquierda. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para la guía de historia, escríbelos en la sección de comentarios. Estaré encantado de responder. Si quieres 5 minutos extra de historia olvidada, solo suscríbete.